El tema de hoy es las dos voluntades. Así que prepárese, agarre su Biblia y vamos a meditar. Estamos siguiendo la serie que tiene que ver con lo que es la obediencia, el sometimiento. Y decíamos de que primero que el Todopoderoso es Dios, por lo tanto al que hay que obedecerle pues obviamente es a Él. Segundo, pues obviamente en este caso decíamos que tenemos que pensar diferente. Al pensar diferente y ser renovada nuestra mente, nosotros comenzamos a actuar diferente. Luego dijimos que había que actuar diferente. Como resultado de una renovación de la mente, lo lógico es que actuemos diferente. Pero uno aprende compartiendo con los hermanos. Y alguien me decía, no es fácil muchas veces actuar diferente cuando yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Así que ahora vamos a hablar de las dos voluntades. Padre que estás en los cielos, yo te pido en este día, Dios mío, que tú hables a cada persona que nos ve, a cada persona que nos escucha, a los que están en este auditorio como los que están en otro lugar. Bendícelos, háblales, Padre Santo. Este es un mensaje de vida y muerte. Padre, pero tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Pero sabemos, Dios mío, que también hay un enemigo que quiere que muramos, que no vivamos, que no tengamos vida eterna, que vino para matar, robar y destruir y que está, Dios mío, asestando golpe fuerte, no solamente a la familia, a los matrimonios, sino ahora, Dios mío, tratando de afectar a una agenda especialmente para las nuevas generaciones, Padre. Pero somos tu iglesia, somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Tú nos has puesto, Dios mío, para hacer la diferencia. Somos padres llamados, Dios mío, a instruir a nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten. Somos esposos, Dios mío, llamados para ser sacerdotes en casa, Dios mío. Somos padres responsables, Dios del cielo, a los cuales no solamente nos has encomendado proveer lo material, sino sobre todo que podamos proveer lo espiritual, lo que es vida eterna, Padre Santo. Somos luz en medio de las tinieblas para llevar el mensaje a los que están perdidos. Somos la sal de la tierra para poder darle sabor, Dios mío, a este mundo que se amarga, que se destruye, pero que tú nos has dado algo especial, Padre. Permite, Señor, que todos los que aquí estamos, que ya te conocemos, podamos entender y practicar esa voluntad tuya de que hagamos la diferencia. Y Dios mío, permite que aquellos que no te conocen o que están apartados hoy, Señor, que puedan también venir al conocimiento, a reconciliarse, a entender que no hay nada mejor que hacer tu voluntad, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice acá, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese verso habla de las dos voluntades. Para conocer la voluntad de Dios, dice que no nos amoldemos a la voluntad del mundo. Hay muchos que al no entender esto, muchas veces incluso podemos justificar la voluntad del mundo para no someter la voluntad nuestra a Dios. Y eso es grave, porque la voluntad del mundo satisface a los deseos del mundo. Pero la voluntad de Dios es para bendición nuestra, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Porque la voluntad de Dios muchas veces es oculta. Y se necesita una mente renovada para poder discernir y entender cuál es su voluntad. Yo sé que los que estamos acá hemos estado hablando de la obediencia, pero es muchas veces difícil someterse y obedecer a la voluntad de Dios cuando nosotros mismos no logramos entender cuál es. ¿Y por qué no la entendemos? Porque muchas veces ignoramos su palabra. Ahora, entiendo que eso puede ser normal en alguien que no ha conocido al Señor, pero no es normal en alguien que ya ha aceptado a Cristo.
Así que yo dije al principio, si usted se ha sentido incómodo cuando lo han confrontado con la palabra, pues este es un día que se va a sentir incómodo, que nos vamos a sentir incómodos. La pregunta es, ¿nos sentimos incómodos? ¿Por qué? Muchas veces porque esta confrontación de la palabra va en contra de la voluntad nuestra, va en contra de la voluntad que nosotros tenemos. Así que el proceso en el que la iglesia debe de estar en estos tiempos difíciles va a ser cada vez más incómodo para quienes nos resistamos a la voluntad de Dios. Y no se la agarre personal. Si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la decisión. ¿Hacemos la voluntad de Dios o peleamos por nuestra propia voluntad? Lo seguro es que no vamos a lograr nada bueno. Ahora, el verso decía que no nos amoldemos al mundo. Algo peculiar sucede. No se puede amoldar algo que es fuerte, que es sólido, que es firme. Solo se puede amoldar algo que es frágil, que es dócil, que es débil. Repito, los que han trabajado en alfarería o algo saben, para moldar, para acomodar y fabricar tiene que ser frágil, dócil y débil, lo que se pone. Entonces, cuando nosotros nos amoldamos al mundo, es una señal de que somos muy débiles y Dios no quiere que seamos débiles. Para poder instruir a los hijos tenemos que tener solidez con los principios y valores de la voluntad de Dios, a fin de que nosotros nos mantengamos firmes de acuerdo a la forma que Dios quiere y no nos amoldemos o nos acomodemos a la forma que otros quieren. Y qué difícil es muchas veces resistirnos a ser amoldados por quienes, cuando los que nos enseñan son las personas que amamos. Y muchos de nosotros tenemos que hacerle frente a la convicción que la palabra nos da a fin de no caer en eso. Así que, si usted ya le está incomodando el mensaje, bienvenido al club, porque Dios quiere que seamos fuertes en Él, no en la carne, no es a lo que queremos. Ahora, Pablo acá en este pasaje, obviamente se pueden ver algunas cosas. Y es que por un lado, yo he escuchado casos donde las personas quieren entender la voluntad de Dios con una mente no renovada. Ahora, Dios no toda la voluntad de Él la revela. Tiene sus tiempos para hacerlo. Entonces, hay cosas que en la palabra de Dios ya las dice. Si dice no hay comunión entre luz y tinieblas, ya está firmado. No matarás, no robarás. Al esposo, ¿cómo tratar a la esposa? Ya la palabra del Señor lo afirma. A la esposa lo mismo. A los que predicamos, a los ministros, los requisitos, ya lo dice. Pero hay una voluntad que muchas veces la Biblia no dice. Y ahí es donde muchas veces nosotros luchamos para hacer la voluntad de Dios, pero lo hacemos sin la preparación o el conocimiento que tenemos que tener. Entonces, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y 29, hablando de los secretos de Dios, dice, los secretos le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuántas palabras reveladas que no es un secreto? Usted y yo, muchas veces sabiendo lo que es la voluntad de Dios, nos hemos resistido a aplicarla. ¿Sí? Y eso es a diario. Eso es a diario. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que
queremos entender las verdades, la voluntad de Dios no revelada con una mente en la carne, y eso no se puede hacer si no es con una mente renovada. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente es renovada, entonces no solamente podemos discernir y el Espíritu va a revelarnos cosas que muchas veces no sabíamos. Porque esto es clave. Porque hay personas que muchas veces quiere por un lado conocer la voluntad de Dios, pero no quiere que su mente esté renovada. Se resiste a cambiar y a obedecer la verdad que ya Dios establece. Es que establecido está para el hombre que muere una vez después del juicio. Por lo tanto, si hay un juicio, hay necesidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder comenzar a hacer lo que Dios manda y es ser discipulados. Eso es un proceso. Entonces no podemos querer hacer la voluntad en la carne. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero en la carne no va a funcionar. O solo a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces yo he querido hacer las cosas en la carne, pero digo que es la voluntad de Dios? Si es en la carne y yo no tengo una mente renovada, no me dejo guiar por el Espíritu Santo, puedo creer y vivir equivocado. Hay muchos casos donde la persona misma sabe que está en pecado, pero cree que Dios bendice la práctica del pecado que está viviendo. ¿Y por qué? Porque eso tranquiliza mi conciencia. Le dije, puede ser confrontado, pero no soy yo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Ahora déjeme decirle, hay voluntades de Dios que no lo vamos a encontrar en la Biblia y se necesita que tengamos una mente nueva, una mente renovada para nosotros tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Él. Yo no encuentro en la Biblia donde diga que Nelson se iba a casar con Marta Meléndez. Entonces, si lo busco en la Biblia, diría, entonces no hizo la voluntad de Dios. Gracias a Dios que yo ya era cristiano. Ahora puedo dar testimonio que lo hice la voluntad de Dios porque puedo ver la bendición. Pero hay muchos casos donde usted dice, hice una decisión que no era la voluntad de Dios. Porque en ese momento no me dejé guiar por el Espíritu Santo. Me dejé llevar por razones equivocadas, por lo que veo, por lo que escucho, por diferentes motivos. ¿Ve? Gio está acá cantando. La Biblia nos dice que yo tenía que poner a Gio para que sea ministro de alabanza. Y si me equivoco, diría usted, el pastor no hizo la voluntad de Dios. Ve el punto. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que ya dice que esa es su voluntad, pero hay cosas que no las dice. A diario usted y yo tomamos decisiones y ¿cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Tú que estás haciendo un negocio ahora, ¿cómo tú sabes que te estás moviendo a la voluntad de Dios? En la Biblia no lo dice específicamente. Necesitamos tener esa capacidad de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu para poder discernir y saber que nos estamos moviendo en su voluntad. Eso. Dice, ¿y ahora cómo hago la voluntad de Dios? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si es así la cosa está complicado. Libro de Hebreos. Primero, el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14. Primer punto dice, en cambio, dice acá, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Manténlo ahí, hija. Manténme el verso ahí. Mire qué importante aquí. Aquí el punto es, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios si no es renovada mi mente y tengo todavía una condición de infante? Estoy poniendo las palabras bien rebuscadas, bien bonitas, ¿no? Traducido sería, ¿cómo puedo tener el discernimiento para hacer la voluntad de Dios si sigo siendo niño, teniendo una edad de viejo? Eso ya es traducido. Eso es lo que la Biblia dice.
El alimento sólido es para los adultos, porque lo puede digerir. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, tiene una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tiene una sabiduría para poder saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no la es. Pues han ejercitado, o sea, no tiene solo la información. No tiene solo la información, ahora tiene la práctica, la ejercitación. Es la voluntad de Dios que busquemos su presencia a cada instante. ¿Cuánto lo sabíamos? La información la tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es la práctica? Es la voluntad de Dios que nos congreguemos. ¿Cuánto lo sabíamos? Práctica. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que llevemos el mensaje del evangelio a toda criatura que no le ha conocido. ¿Cuál es la práctica? Y usted se va a dar cuenta que al final de cuentas todos aquí somos confrontados a diario porque muchas veces nos sentimos bien mientras la palabra no nos confronta que estamos fuera de su voluntad. Por eso nos incomodamos muchas veces. Por eso es que casi siempre cuando a la misma palabra me confronta, lo que sale es la voluntad humana, no la voluntad de Dios. Por eso me molesto muchas veces. Porque justo lo que está pasando está en contra de mi voluntad. No me conviene, no me gusta. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Ve qué lindo es hablar de Dios. Y es más lindo hablarlo con hermanos en confianza. Porque esto salva vidas. Esto marca la diferencia. Esto nos lleva al otro nivel. Ahora, entiendo que para algunos es un gran problema. Yo dije, hay niños que saben más Biblia que nosotros los adultos. Y entiendo que algunos tenemos dificultad. Yo muchas veces conozco la palabra y se me olvidan las citas. ¿Soy el único o hay muchos más acá? ¿Sí? Ya va a decir que pastor más cabezón el que tenemos. Sí, tengo que constantemente tener esa. Ahora, ¿qué es lo bueno? Cuando eso, aunque sea poco lo que usted sabe, lo hace pensar diferente y nos trae a practicar y actuar diferente. Eso marca la diferencia. ¿Sí? Porque me puedo saber el verso con todo y la cita y hasta lo puedo explicar, pero no lo puedo vivir. Porque quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Y la voluntad de Dios es que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces, esto es clave, porque muchos de los mensajes que predicamos no se escuchan porque la gente no ve lo que decimos. Entonces, al final de cuentas, vale más lo poco dicho y vivido que lo mucho que se sabe y se dice, pero no se vive. ¿Por qué? Porque lo poco que se dice y se vive está dentro de la voluntad de Dios y es la práctica. Muchos de nuestros hijos no escuchan el eco de nuestra voz porque nuestra voz no se puede escuchar cuando no les podemos mostrar lo que les estamos diciendo. Ahora, entiendo que el silencio es señal de que Dios está hablando en nuestra vida. Y usted puede decir, no, esto tiene que ver con los papás y los niños. No tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con el diario. Empieza con nosotros. La disciplina principal y la más importante es la personal. Les he contado que muchas veces mi esposa quería que yo orara con ella todo el tiempo. ¿Sí? Y en cierta ocasión hasta llegó a cuestionar, y yo sé que eso muchas veces se puede decir de uno, ¿verdad?
que si yo era espiritual o no era espiritual. Y lo digo delante de él porque así. ¿Y tú cuándo oras? Porque yo quería, porque en su sueño, en su oración, que cuando se casara se iban a sentar los dos, iban a hincarse juntos, iban a orar juntos. Pero yo me ponía a orar con ella y ella me interrumpía con su oración y yo posiblemente yo con la mía. Entonces, y cuando ella quería orar, yo quería dormir y cuando yo quería orar, ella no quería. Entonces, llegamos al acuerdo, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que buscamos su presencia, que oráramos. No dice la Biblia que teníamos que estar juntos para orar. Qué bueno si usted lo puede hacer. ¿Sí? Pero hay ocasiones donde Dios lo va a inquietar y orar en otro lado. Pero ¿qué es lo que quiero tocar con eso? Que hay formas de conocer la voluntad de Dios. Y la primera es, no me diga usted que se está moviendo en la voluntad de Dios cuando está tomando una actitud fuera de lo que la palabra del Señor establece. Toda voluntad de Dios, la palabra de Dios la respalda. Así que cuando ya usted acomoda la cosa para moldarse, ya usted sabe que se salió de la solidez que Dios quiere que tengamos. Si mi sí es sí y mi no es no, debe de ser basado en que conozco la voluntad de Dios. De esa manera, cuando otros me quieren llevar y arrastrar hacia su mundo, hacia su práctica, yo voy a decir no. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener la solidez, porque vienen momentos difíciles. Si ya tenemos personas en las iglesias defendiendo la agenda del mundo, de la voluntad del mundo en la iglesia, ¿a dónde vamos a llegar? Si ya tenemos padres siguiendo la voluntad del mundo por escuchar lo que la niña o el niño dicen. Ahora, déjeme decirle, hay veces que la niña y el niño están diciendo una verdad. Y ahí es de que nosotros revisemos cómo es que estamos. Dios levanta hombres y mujeres con poder, con autoridad cuando nos movemos en su voluntad, no en la nuestra. Porque muchas veces la voluntad nuestra no necesariamente quiere someterse a la de Dios. Pero cuando hemos entregado nuestra vida a Él, aunque no nos guste y aunque no entendamos. Yo le decía, hay cosas que la Biblia no la dice, que es su voluntad. Pero usted tiene los principios y los valores y el Espíritu Santo que nos hace aún entender aquellas cosas que no son imposibles de entender. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada. Mire, la Biblia siempre va a ser la autoridad suprema y decisiva para tomar decisiones. Si alguien le dice, mire, se vale esto antes de esto. Y Dios ya dice, este es mi orden, ese es el orden. No, pastor, el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí lo altera. Sí, porque se usa hasta la ciencia, ¿verdad? No, el orden de los factores no altera el producto. 2 por 3 es tanto. 6 por 2 es lo mismo. En lo espiritual no podemos alterar el orden de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y la voluntad algunas veces de Dios parece autoritaria. Y usted que está liderando, usted que predica la palabra, tiene que estar preparado para ello. Porque cuando usted y yo agarramos la palabra de Dios, que es autoritaria, y la predicamos y le enseñamos, vamos a tener un montón de ofendidos. A mí me han venido muchas veces a decir, pastor, yo quiero que usted me escriba una carta y me firme y diga, hasta me dicen qué decir. Y algunos ya no están en la iglesia por eso. Porque me quieren dictar hacer la voluntad de ellos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando he dicho, mira, yo no puedo mentir. Lo que me está diciendo es una mentira. No, pero una cosita ahí solo digan que ellos les suenen. Medias verdades son mentiras. Punto. ¿Ve? Si yo conozco eso, ¿cuántos nos hemos metido en problemas precisamente porque hemos escuchado
a alguien que está fuera de la voluntad de Dios y ellos nos han dictado, y yo, como yo le amo, para que no se ofenda. Obviamente, mi responsabilidad es hacerlo como la palabra del Señor dice, con sabiduría, tratando de hacerlo con entendimiento, pero llega un momentito, después de este mensaje, algunos de ustedes pueden sentir ofendidos. Si se siente ofendido por la forma como lo digo, pues yo le puedo pedir perdón por la forma que quizás no fue la más apropiada. Pero si yo le puedo pedir perdón a usted por una verdad absoluta que ya la palabra del Señor revela. No, pero es que esa iglesia es muy rígida. Me voy a ir a una más light. Es que si una iglesia predica la palabra de Dios, debe de predicar la palabra del Señor, y donde quiera que vaya, es solamente saltarse de las llamas a las brasas, pero siempre va a haber fuego, porque la palabra del Señor siempre nos va a doler cuando viene a revelarnos y a retarnos a que hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Siempre. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 4 puntos. Enseñar información, reprender es redarguir, corregir es obviamente cambio de actitud, y luego instruirnos para poder hacer mejor las cosas y para poder discipular a otros y saber cómo enseñarles. Si la palabra de Dios es suficiente para conocer la voluntad de Dios, entonces ¿por qué no buscamos nosotros cada explicación y cada excusa para poder acomodarla? Obviamente que hay cosas que hay veces que le preguntan a uno, y bueno, y si no hago eso, entonces ¿qué tengo que hacer? Hay ocasiones que uno no tiene respuestas. Lo único que puedo decir es, ora al Señor, no te puedo dar una respuesta. Es la voluntad de Dios esto, y especialmente cuando son cosas, decisiones que muchas veces tienen buenas intenciones, buenos propósitos. En mi corazón, cuando alguien me pide que yo firme o dé una carta, una referencia para poder lograr un beneficio, en mi corazón yo quisiera poder ayudar. Yo no estoy en contra de poder ayudar. Mi problema es que quieren que yo me vaya en contra de la voluntad de Dios para poder justificar y dar una mentira. Entonces yo me voy, no solamente queriendo ayudar, termino yo de pecador. Ve el punto. Si creemos en Dios y la voluntad de Él, muchas veces Dios va a proveer. El problema es que queremos entender muchas veces, y Dios muchas veces se mueve por caminos misteriosos. Muchas veces lo que Dios quiere es que le creamos a Él. Decimos, Señor, no entiendo, busco en la palabra, no dices específicamente esto, pero no entiendo tampoco qué hacer, pero quiero hacer tu voluntad. Hay momentos que hay que callar, hay momentos que hay que esperar, pero no comiendo chips y viendo Netflix. Es doblando rodillas, es leyendo la palabra, es escuchando la voz. Me dijo un padre que se considera muy intelectual y se sintió insultado por su hijo. Su hijo tenía 4 años, tiene 4 años, hoy tiene como 6. Usted sabe que la persona que hay personas que sabe y puede, pero hay personas que no saben ni puede, pero cree que sabe y puede. Está engañado, ¿no? Porque ni sabe ni puede lo que cree que sabe y puede. A la hora de llevar a la práctica no puede. Pero este padre es de los que sabe y puede. Y tomó una actitud inapropiada. Y el niño de 4 años, y lo hizo con el vecino estaba al lado, y entonces vino el vecino y cortando la grama, voló una piedra y le pegó a la ventana de su casa, de un profesional que gana muy buen dinero. Aquel profesional salió
en su voluntad, dolido porque la ventana ha sido rota, y comenzó a insultar y maltratar al vecino, que era una persona de menos recursos y menos condición. El niño de 4 años lo escuchó y dice que cuando él estaba descargando toda su ira, todo su enojo en contra del vecino, el niño abre la puerta, le dice, voy a usar la palabra, espero que no me la había entendido, le dijo, papi, shut up. El de 4 años. Le quitó la mirada y vio al niño. Le dice, what are you doing? Él no lo hizo a propósito. Fue un accidente. Mejor dile, si quieres que te ayude, dile que te la pague, pero no lo estés insultando. Y me decía él, wow, un niño de 4 años fue capaz de enseñarme a mí y me sentí avergonzado. Qué bueno que el tipo entendió que estaba mal, pero ¿cuántos de nosotros, conociendo muchas veces de Dios, nos cuesta aceptar cuando estamos mal? No, hermano, lo que pasa es que, ¿qué pasa ni que nada? Si somos luz, la luz hace huir las tinieblas. La luz hace huir las tinieblas, pero no puede haber luz cuando no hay poder. Y para que haya poder, debemos de estar conectados. Y para estar conectados, tenemos que conocer su palabra. Para hacer la voluntad de Dios. Y él me decía, él es un abogado muy conocido en la K, para que tengan una idea, los que tienen una idea de lo que significa un abogado de la K Street. Y él decía, mi hijo me avergonzó. Me avergonzó de una manera, me dice, que yo nunca me estaba esperando. Pero entendí y nunca me va a volver a pasar eso. Le dijo, no fue intencional. No fue intencional. Ahora, el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 9 al 11, dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento, ¿y qué más? Y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. La falta de discernimiento nos crea impureza en nosotros. El no saber la voluntad de Dios. Dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y eso me decía el abogado. En mi justicia, en mi evaluación, yo creí que estaba haciendo lo correcto, pero cuando el niño me dijo lo que me dijo, me di cuenta que yo era más ignorante, más inmaduro, con menos sabiduría que aquel niño que, como no estaba envuelto en la problemática, pudo discernir. 4 años. Los que saben esto del desarrollo del ser humano saben que el niño supuestamente desarrolla sus valores morales de entre los 5 y medio, o sea, 6 a 9. Y que si el padre no siembra los principios y los valores en el hijo en esa etapa para que conozca la voluntad, después va a haber las consecuencias. ¿Por qué? Porque el niño luego va a vivir siempre arraigado a los valores que aprendió en esa etapa. A partir de ese momento, usted sigue viendo al niño, pero el niño ya piensa y entiende, ya no se evalúa, ya no juzga, y en muchos casos, algunas veces no nos damos cuenta que todavía los padres, cuando tenemos hijos de 15, 16, 17 años, es que es el niño, él no sabe, el niño ya sabe. Y por cierto, hay cosas en las que si usted necesita saber algo, le puede preguntar a él y le va a enseñar. Y no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de verdades. Amén. Entonces, nosotros queremos entender la voluntad de Dios, vámonos a la palabra. Pero además de la palabra, vamos a tener que hacer tiempo para orar, para buscar a Dios, para poder ser hacedores de esa palabra y para tener esa mente renovada.
Si tú no conoces de Dios, este es un buen tiempo. Empieza por reconocerle a Él como el Señor de tu vida, arrepentir de tus pecados. Y si yo le pregunto que a usted comienza a ver por un lado, wow, ¿dónde? Pero yo no veo dónde están los pecadores. Posiblemente tú seas uno de ellos. Porque en el momento que yo no hago la voluntad de Dios, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe el significado de lo que es pecado? ¿Perdón? Transgredir la ley de Dios. En otras palabras, hacer algo fuera de su voluntad se le considera pecado. Así que por eso que constantemente tenemos que evaluarlos. Evaluar y decir, Señor, esta área la tengo que, ¿verdad? Que trabajar, que hacer algo. El otro aspecto que quiero tocar es aquellas áreas que verdaderamente necesitamos que sean renovadas nuestra mente para poder hacer la voluntad de Dios y que porque nos cuesta hacerlo porque va en contra de nuestros gustos. Nos cuesta ser hacedores de la palabra muchas veces porque lo que hay que hacer, que es su voluntad, va en contra de lo que a mí me gusta, de lo que yo he hecho por tantos años, de la manera como yo he vivido. Muchos de nosotros nos privamos de impactar a otros porque para impactarnos tenemos que salirnos de la zona de comodidad que tenemos y movernos a la zona de bendición y propósito de Dios. Entonces, no hago la voluntad de Dios y no me siento culpable porque la Biblia no me dice. No me dice, mire, usted tiene que socializar más con la gente. Mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Hay cosas que no las dice. Pero Dios me quiere usar. Dios me quiere usar como un instrumento para bendecir. Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener esa mente renovada para decir, wow, Señor. Recuerdo en cierta ocasión que alguien me dijo, yo no quisiera ir a visitar ese hogar porque no me siento cómodo en ese hogar. ¿Hago la voluntad de Dios o hago la mía? Porque si Dios te manda, posiblemente tú no te das cuenta del impacto que vas a hacer. Yo tengo un problema que usted no tiene, que muchas veces hablo mucho. Y los que hablamos mucho, muchas veces decimos tanto y tenemos más posibilidad de equivocarnos, pero no solamente eso. Hablamos tanto, pero en esencia no decimos mucho. Y le damos un montón de vueltas para decir, y tenemos, a los que tienen jovencitos, se da cuenta. Le dice, come on, ya dime, ¿qué? Ya, deja de estar hablando tanto. Y uno está dando vueltas por allá, por allá, por acá. Y el muchacho como más práctico quiere, no, dímelo. Entonces, hablando mucho, cometemos muchos errores. Pero yo he conocido personas que no hablan mucho. Pero cuando hablan con sabiduría. Y eso es un gran impacto. Y uno hasta se sorprende y dice, wow, ni cuenta me daba que estabas ahí. Y lo he tenido con las nuevas generaciones, cuando a veces esas nuevas generaciones le dice uno, come on, si solo tiene que hacer esto y esto. Y uno dice, no, ni cuenta me había dado. En el espiritual sucede lo mismo. Cuando nosotros muchas veces dejamos de hablar tanto y comenzamos a escuchar a Dios y escuchar la revelación de Dios, vamos a ser mucho más efectivos. Ya no nos dejemos impresionar por el que habla bastante, a menos que lo que habla sea productivo. Amén. Si no, vamos a terminar como los que hacen requesón. El requesón lo hacen de lo que sobra,
después de haber hecho el queso. Así que tienen que poner una gran olla de suero para sacar un poquito de requesón así. No tenemos tiempo que pensar, mi hermano. Usted y yo tenemos la riqueza del Señor, donde cada palabra tiene poder de vida eterna. Y podemos ser efectivos. Podemos ser efectivos. No podemos estar esperando que las cosas se den solamente como yo quiero. Hay palabra revelada. Y aquí Romanos habla de eso. Ok, vamos a ver la voluntad del mundo, la voluntad humana y la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente. Para poder conocer cuál es la voluntad de Él. Así no sea popular. Así nos duela. Porque cuando la voluntad de Dios nos toca las áreas que nosotros no resistimos, nos va a doler. Porque tenemos unas jorobas muchas veces demasiado grandes. Y cuando alguien viene y nos pone la rodilla y nos pega el jalón, pues nos duele. Hay cosas que sobran. Por eso no entramos a donde Dios quiere que entremos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para nosotros hacerlo, Dios va a tener que decir, ok, voy a tener que trabajar contigo para que hagas mi voluntad. Eso implica que vamos a tener que dar todas las maletas que llevamos muchos de nosotros. Porque muchos llevamos maletas de años y las queremos entrar donde toca. Los que han viajado últimamente saben que ahora pues por todo se pagan los aviones. Así que Dios no es porque le pagues, Él ya pagó el precio de nuestra salvación. Él sencillamente sabe que lo que tú llevas de extra, ese extra equipaje que llevas no te sirve de nada para entrar donde tienes que entrar y para hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que Dios ha ministrado en mi vida. Tantas cargas que muchas veces hemos traído, el que dirán, el que esto y lo otro, y Dios dice, ¿y cuándo vas a hacer mi voluntad? Porque sigues pensando, quieres hacer mi voluntad, pero sigues tú hacer tú el plan para hacer mi voluntad. Y para hacer mi voluntad tú no necesitas hacer tu plan, ya yo hice el mío y no solamente lo hice, sino que te di una instrucción, solo tienes que seguirlo. Eso no es para usted, eso es para mí. Dios me ha confrontado con eso. Perdemos la paz muchas veces queriendo, por un lado, no sentirnos culpables de no hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado, queriendo ordenar nosotros el plan de Él. Quizás es tiempo de hablar menos y escuchar más. Pero cuando escuchemos y recibamos la instrucción, actuar. No mañana, ahora. La próxima vez que sea confrontado y traigamos eso a mente, usted tiene que entender que cuando conocemos la palabra vamos a conocer la verdad, así que no se moleste. Al contrario, digan, gracias Señor, porque a través de tu palabra conozco cuál es tu voluntad y tu voluntad es la verdad. Libro de Juan, capítulo 3, 8, verso 32 y capítulo 17, verso 17. Vamos a leer primero Juan 8, 32. Juan dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos conocemos la verdad para hacer la voluntad de Él? Posiblemente no. O creemos conocerla. Pero es que no está ahí en la Biblia. A renovar nuestra mente. Y que el Espíritu Santo nos muestre. Y si por alguna razón, aún así nos equivocamos, no tener tanta arrogancia y orgullo para reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado y que hay oportunidad para arrepentirnos y corregir. Cuando yo decidí casarme con la fulanita o con la menganita, no hice la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero ya lo hiciste. Ahora, a jinetear. Sí, porque en el matrimonio tenés 3 opciones nada más. Te vas en la voluntad de Dios y eres feliz para toda la vida. Esa es la más fácil.
La segunda es, te fuiste fuera de la voluntad de Dios, pero ahora reconociendo que tienes que obedecerlo a Él, comenzar a jinetear y aguantar la cruz que te echaste encima. Esta no estaba en el mensaje. Y 3, ni escuchaste la voz de Dios al principio, ni aceptaste la responsabilidad como consecuencia de la decisión equivocada, y abandonaste y destruiste algo que para Dios no hay nada imposible. Obviamente que el matrimonio es para dos, son dos que vienen a ser uno. Y esa es una responsabilidad que muchas veces se va más allá de lo que muchas veces nosotros podemos entender. Mire lo que dice el verso 17 del capítulo 7 del libro de Juan. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mientras sigamos buscando la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios, vamos a estar mal, vamos a equivocarnos y vamos a pagar las consecuencias. Pero Dios nos está hablando a tiempo porque quiere que obedezcamos. Quiere bendecirnos. Y por último, muchas veces cuando nosotros decimos hacer la voluntad de Dios, queremos entender con la mente humana algo que muchas veces no podemos entender. Y los mandamientos de Dios muchas veces se refieren a acciones que tomamos sin reflexionar. Y por eso pecamos. Le explico. Por ejemplo, la Biblia nos da algunas cosas. Dice la palabra del Señor que no nos enojemos, que no seamos orgullosos, que no codiciemos, que no estemos ansiosos, que no seamos celosos, que no tengamos envidia. Pero tanto la ira como el orgullo, la codicia, la ansiedad y todas las que mencioné son actitudes que tomamos sin meditar muchas veces. Cuando usted se enoja, usted dice, déjeme, voy a tomar un tiempo para enojarme. No premeditamos. ¡Pum! Cuando siente envidia, medita y dice, voy a sentir envidia por Liliana. No. Cuando siente codicia, no sé si me está entendiendo la idea que estoy transmitiendo. La misma palabra nos instruye, pero hay ciertos sentimientos que salen, que no son la voluntad de Dios, que nos llevan a pecar, pero que no los meditamos, no los premeditamos, a menos que tengamos una mente renovada y aprendamos a seguir la voluntad de Dios. Pero lo normal es que sale. Pero cuando tenemos esa mente renovada, aun cuando salgan cosas que son contrarias y que nos llevan a pecar, la misma revelación de la palabra, el mismo Espíritu nos redarguye y venimos y decimos, perdóname, me equivoqué. Hacer la voluntad de Dios es la que nos trae bendición. Pueblo, Dios quiere hacer cosas lindas y me van a escuchar, el pastor quiere porque quiere mucha gente acá. No, es que eso es lo que el Señor manda. Él dice que nuevas son
las bendiciones cada día para nosotros. Y si son nuevas, implica que constantemente, cuando nosotros hacemos su voluntad, va a haber buenos frutos. Algunos frutos quizás no los vamos a ver en el momento, pero los vamos a ver después. Algunas de las correcciones que ahora te duelen, quizás después vas a testificar y vas a decir: yo me acuerdo cuántas veces fui confrontado con esto, yo me resistí al cambio, pero ahora que veo los frutos me doy cuenta que había una gran bendición que me estaba perdiendo. Ay, si yo me hubiera dado cuenta antes y hubiera hecho algo. Es cuando ya los hijos están sufriendo, cuando ya están perdidos, que todos decimos: ay, yo me acuerdo cuántas veces me pedían, o mi hijo o mi hija me quería, me pedía que fuera a la iglesia y yo no iba. Pero ahora ya estamos con consecuencias. Siempre vamos a escuchar la queja suya, pero quizás Dios quiere hablarnos ya para que no lleguemos ahí, antes que sea tarde. Padres que tienen hijos, ahora esos hijos conocen cosas, pero tienen un gigante que no se ha despertado, y es la carne. Y por eso hacen caso. Ahora quieren venir. Pero cuando ese gigante se levante y la carne les comienza a pedir practicar el pecado que va en contra de la voluntad de Dios, ahora van a tener no solamente que saber, sino van a tener que luchar y hacerle frente a un deseo de la carne que usted, que es adulto, que me está viendo, sabe que es el que ha llevado a destruirnos. Porque estas emociones, estas cosas salen muchas veces sin meditarlo. Los estímulos, los deseos de la carne. Tenemos que fortalecernos. Hay dos voluntades: la del hombre, la del mundo, y la de Dios. Tú que me ves en otra ciudad, y tú que estás acá, si esta palabra llega a tu corazón y ha ministrado tu vida como me ha ministrado a mí, haz algo. Haz algo. Si tú no conoces de Dios, lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, perdona mis pecados, porque he estado en pecado y ni cuenta me había dado. Y he estado en pecado porque he estado haciendo algo fuera de tu voluntad. Me he estado resistiendo. A Pablo se le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe lo que eso significa? Tirar esa patada, esos coces en contra de algo punzante para autodañarse y destruirse. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, muchas veces no nos hemos dado cuenta que estamos dando coces contra el aguijón. Y si ahora no sientes el dolor, mañana lo vas a sentir, contigo o con los tuyos. Dios quiere que hagamos algo hoy. Póngase de pie. Oh Padre Santo, oh Dios mío, Jesús. Todos queremos dar buenos frutos. Amén. No podemos dar buenos frutos mientras hacemos la voluntad nuestra. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 33. Mateo, capítulo 12, verso 33. Dice la palabra del Señor: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Si tiene un buen árbol, su fruto es bueno. Si tiene un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por sus frutos. Tú que no conoces del Señor, ¿quieres dar buenos frutos? Todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento. Toma mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Quiero dar buenos frutos. Tú que te caíste, tú que te apartaste,
¿Dónde estás? Quiero decirme primeramente a los que necesitan aceptar a Cristo o reconciliarse con Él. Si hay alguien acá que quiera hacerlo, si usted es uno de ellos que quiere reconciliarse, el altar está abierto. Pero quiero dirigirme al resto de la congregación, porque muchas veces nuestro corazón está, nuestra alma está cauterizada muchas veces. La cauterización es cuando se pierde la sensibilidad de las células porque han sido quemadas, destruidas. Y ya no circula a través de ellos el alimento de vida, que en este caso es la sangre. Y muchos, en mi experiencia, me hace entender que muchas veces los cristianos, aunque estamos en la iglesia, nos podemos acostumbrar a hacer algo fuera de la voluntad de Dios y ya no nos sentimos culpables. Este mensaje es para ti. Ser sensibles. ¿Cuántas veces tú no has podido dormir porque el Espíritu Santo te redarguye de que lo que hiciste está mal? ¿Sabes lo que el Espíritu Santo nos está mandando ahí? A que nos arrepintamos, a que pidamos perdón y cambiemos nuestra manera de actuar y de ser. Que nos apartemos de los malos caminos para hacer la voluntad del mundo y la nuestra, y nos volvamos a los caminos de Dios para hacer su voluntad. Los obstáculos que encontremos, Dios los va a quitar. En los momentos de debilidad, Dios nos va a fortalecer. Cuando tengamos necesidad, Dios nos va a dar la provisión. Pero tenemos que tener la seguridad que estamos caminando en el camino correcto, porque no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Ahí donde está, cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón.